Muy buena gente a laburar. Estamos de vuelta acá para hablar sobre cómo Bustoser explica perfectamente las deficiencias que tuvo el gobierno de Dilma Rousseff y cómo es que la política de Bolsonaro trajo un bienestar enorme hacia el futuro y va a traer a Brasil un crecimiento de la economía y en muchos otros sentidos muy positivo. Así que bueno, vamos con el video. Estoy escribiendo un artículo que se llama El riesgo del postelectoral. Lula dijo, tengo que poner a alguien a quien yo pueda manejar. Después sacamos Lula y ponemos Cristina, sacamos Dilma y ponemos Alberto. Tengo que colocar a alguien que yo pueda manejar. Y en ese poder manejar, ¿a quién se lo puedo? Dilma. Dilma está casi a la altura del gobernador Kicillof y casi a la altura de Alberto Fernández en las barbaridades que decía en sus discursos. No se le entendía nada. Llegó a proponer la apertura de la Organización de las Naciones Unidas que los países desarrollados generaran una tecnología que permitiera embolsar el viento. Y uno toma el discurso, y de vez en cuando estamos mal, bajoneados, es solamente poner un discurso de Dilma Rousseff que las carcajadas afloran inmediatamente. Yo diría que está más cerca de las barbaridades que dice Kicillof. No llegó a decir que los brasileños venían de la selva y los argentinos venían de los barcos, pero no se le entendía muy bien. Y entendió Dilma que era un poste electoral en su primer gobierno. Cuando viene la reelección y casi sobre el final de la reelección, vuelve a cometer el mismo error que está cometiendo Argentina. ¿Y qué es? Sigo creciendo en el gasto público por cualquier cuestión macroeconómica, internacional, nacional, pandémica o lo que fuere, se reduce la recaudación. Y ahí la lógica que tendríamos ustedes y yo en la casa cuando nos bajan el sueldo, los ingresos, en la empresa cuando nos bajan las ventas, es juntar a la familia, juntar a los empleados y decirle que bajamos de gasto. No, el Estado seguía creciendo y seguía creciendo. Y la cuenta empezó a no cerrar. En ese momento, manteniendo los trípodes de libertad de cambio, superávit fiscal y meta por inflación, para generar un confort psicológico y sociológico de sentido bueno y que la gente me vote, es lo que hizo Dilma preparando el 2014, amplió la oferta de crédito. Claro, era crédito que sobraba todo el tiempo con bajas tasas de interés y la gente agarraba crédito y gastaba. Claro, en algún momento había que pagarlo. Eso generó un aumento en la demanda terriblemente rápido. Y las ofertas generadas por la producción venían despacito. Uno iba en el barco y el otro iba en un avión. La demanda generalizada llevó a una inflación muy alta en corto plazo. ¿Qué hubo que hacer? Bueno, tenemos que hacer algo para que no aumente la inflación. ¿Y qué hizo el gobierno de Dilma Rousseff? Aumentó la tasa de interés de nuevo. Y claro, había gente que había tomado tasa de interés para un crédito de compra de un teléfono, de un auto, de una moto, al 10% al año. Y la tasa de interés ahora era del 20% al año. ¿Qué convenía? No compro más nada, pongo la plata en la tasa de interés, me da 10% más de lo que yo tengo que pagar el crédito que pedí, y cuando termino de pagar todo, me sobra plata. ¿Qué fue lo que la gente hizo? Toda esa demanda que venía en avión empezó a andar de barco. Y toda la producción que venía de barco empezó a andar en avión porque había una demanda insatisfecha. Cuando las empresas empezaron a producir a ese ritmo y se encuentran con una pared de cemento que dice, ahora no compro más. ¿Había una necesidad de producción? No. Había stock de sobra. El gobierno no bajaba el gasto y se pierde el trípode. Aumentó la inflación por arriba de la meta y se perdió el superávit fiscal. Dejó la economía pedaleando en solamente un pilar. Y un error de haber financiado gasto público con recursos bancarios de bancos del Estado le dio la oportunidad a la oposición para sacarla a Dilma Rousseff. Asume su vicepresidente Temer. ¿Qué fue lo primero que hizo? Tratar de volver otra vez al trípode. Consigue controlar la inflación, le faltaba el superávit fiscal, entra Bolsonaro, hace la reforma de la previdencia, Temer hace la reforma laboral y sindical, coloca a los sindicatos como voluntarios, coloca una reforma laboral amigable a la contratación, y Brasil empieza a crecer. El objetivo ahora es encontrar el superávit fiscal que en el primer cuatrimestre del año 2021, en el medio de una pandemia, Brasil consiguió llegar también. Brasil debe tener este año la mayor oferta de dólares de los últimos años. Tiene superávit en la balanza comercial y va a tener récord en las inversiones directas del exterior.
a pesar de que el año pasado ha perdido mucho lugar. Entonces, ¿qué es lo que hace Brasil de diferente? Tener una política de Estado coherente. Entonces, ¿es posible tener una Argentina mejor? Sí. Necesitamos cambios estructurales, políticos sobre todo, y a través de los políticos los económicos. Si no vemos esos cambios rápidamente, y esos cambios deberán ser necesariamente generados por las elecciones democráticas, corremos un enorme riesgo de llegar a ser Venezuela sin habernos dado cuenta. Y esto no es para que nosotros entremos en pánico. Es una cruda realidad de la decadencia social y económica que está viviendo el país, donde vimos ayer perros siendo muertos, colocados en una olla popular en Quilmes. Lo compartimos en las redes sociales y nos uy, qué barbaridad. ¿Y qué hacemos para evitar eso? Vemos un señor de 58 años llorando de vergüenza porque no conseguía comer, dependiendo del Estado. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Creo que llegó el momento de decir, bueno, se nos atoró el coche en el medio de un lodazal. No lo vamos a sacar soplando. Nos tenemos que levantar los pantalones, sacarnos los zapatos, ponernos en pata, como se dice en el interior, poner los pies en el barro y empujar el auto desde el barro. No lo sacamos soplando. Y eso es lo que tenemos que entender como ciudadanos argentinos que somos. El resto, yo diría que es anecdótico. Denominé el plan que está haciendo el gobierno en este momento el plan Stalin. Lo publiqué en mayo del año pasado. Y se está cumpliendo todo, ¿eh? Expropiaciones, voluntad de nacionalizar, tomar empresas, tomar campos. Es la dependencia del Estado hacia la población. Y cuanto más gente depende del Estado, mejor para el proyecto. Por eso es importante que nos despertemos un poquitito, que planteemos la posibilidad de hacer algo para que el país mejore, no desde la retórica, no desde lo discursivo, y sí desde la acción. Creo que Gustavo Cerello explica perfectamente tanto las virtudes del gobierno de Bolsonaro como las deficiencias del gobierno de Alberto Fernández. Así que si te gustó, compartí este mensaje, compartilo con todos, dale like, suscríbete, hasta la próxima. ¿Estão sofridos também? O que é? Olha, nós que faz, vocês é que foram pervertidos, que direitos humanos é defender a minoria. Não é defender a minoria, não é isso aí. Nós temos que brigar para que todos nós sejamos iguais perante a lei. Y si te gustó este video, recordá que puedes ver más similares a continuación.